Componentes de un vector, ejemplos número 1. Vamos a calcular las componentes rectangulares de cada uno de los vectores que observamos en la pantalla. Para esto vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Si nuestro vector se llama A mayúscula, entonces las componentes quedan determinadas de esta manera. AX es igual a la magnitud de A por el coseno del ángulo que forma con el eje X. AY va a ser igual a la magnitud del vector A por el seno del mismo ángulo que se forma con el eje X. Entonces, para el inciso A, si utilizamos esas fórmulas, tenemos que Fx va a ser igual a la magnitud del vector F. Esa magnitud son 3600 newtons. Multiplicado por el ángulo que se forma con el eje X, que sería el ángulo que sigue aquí, tendríamos coseno de 340 grados. De manera similar, tenemos que Fy es igual a la magnitud del vector F, que son 3600 newtons por el seno, en este caso de 340 grados. Si hacemos operaciones con una calculadora, obtenemos los siguientes valores. Para la componente X, el resultado es 3382.893 newtons. Para la componente Y, el resultado es menos 1231.272 newtons. De la misma forma procederemos con el inciso B. En el inciso B tenemos un vector R, la componente X ahora se llama Rx, y es igual a la magnitud del vector, que sería 60 metros, por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje X, que son 27 grados. Y de la misma forma procedemos con Ry, 60 metros, pero con la función seno. Utilizamos una calculadora para hacer nuestras operaciones y entonces obtenemos que Rx es igual a 53.460 metros. Ry equivale a 27.239 metros. Continuando con el inciso C. Ahora nuestro vector se llama B mayúscula, por lo tanto la componente que buscamos es B con subíndice X. Tendríamos la magnitud de B, que son 400 teslas. Los teslas son unidades de campo magnético. Más adelante en el curso de temas selectos de Física 2 tendremos oportunidad de explorar más sobre esta unidad. Ok, entonces Bx es 400 teslas por el coseno del ángulo que se forma, que son 90 grados. By son los mismos 400 teslas por el seno de 90 grados. Haciendo uso de una calculadora obtenemos los siguientes valores. Para Bx el resultado nos da 0 teslas. Para By el resultado son 400 teslas. Notamos que en algunos casos las componentes resultan negativas, en otros positivas o inclusive pueden ser 0. Todo esto dependerá de cómo está ubicado el vector con respecto del eje X positivo. Dependiendo del cuadrante en el cual se localiza el vector, vamos a tener el valor de las componentes. Por ejemplo, en el inciso A, nuestro vector está formando un ángulo de 340 grados. Entonces, ese vector estaría ubicado en el cuarto cuadrante. De ahí que si nosotros trazamos las proyecciones, la componente Y, que sería esto que tenemos aquí, sería negativa, mientras que la componente X nos da positiva. Eso lo vemos aquí en los resultados. En el caso del vector del inciso B, nuestro vector R forma un ángulo de 27 grados. Está en el primer cuadrante. Y entonces, las dos componentes, que serían la componente X y la componente Y, nos darían positivas.
Para el inciso C, el vector está ubicado a un ángulo de 90 grados, es decir, el vector estaría ubicado sobre el eje Y. Por lo tanto, la proyección sobre el eje X quedaría sobre el origen, y la proyección en el eje Y sería el mismo vector. De ahí que una de las componentes, que es la componente X, nos da 0, y la componente Y sería del mismo valor que el vector, o sea, 400 teslas.